Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Alguien me recuerde hasta dónde llegamos en la última clase? Buenas noches. Noches, Lick. Buenas noches. ¿Alguien me recuerde hasta dónde llegamos, por favor? ¿Nadie se acuerda? Yo estoy abriendo mi documento, Lick, donde tengo mis capturas, permítame. Ok. Si no estoy mal, Lick, nos quedamos ahí en la diapositiva número 23. Buenas noches. ¿Quién me preguntó ahí? Quiero ver. Notas. Fíjese que estamos esperando indicaciones de la coordinación. Yo en realidad, como ustedes vieron, ya ustedes tienen nota de mi curso, ¿verdad? Tomaron nota la mayoría de la nota. Pero, gracias, Mari. Pero no tengo, estamos esperando instrucciones. Lo que sucede es, creo que ustedes se han dado cuenta que la página con la que se está trabajando es una página alternativa, ¿verdad? Con un espacio en la nube. Entonces, el mayor tema ahí es la migración de los datos o la creación de los espacios ahora con las nuevas asignaciones o con las asignaciones de este semestre, que no es lo mismo a trabajarlo en la plataforma original, ¿verdad? Donde los servidores los teníamos ahí a la mano y todo eso. Entonces entiendo que de eso depende. En lo personal, como les digo, ustedes todos vieron su nota al finalizar el examen. Entonces, no hay tanto problema, sino lo que podemos hacer es publicarlo en Excel, digamos, si no hay rápido respuesta, publicarlo en un Excel en el Classroom, ¿verdad? Eso es lo que yo por lo menos haría, ¿verdad? Sería bueno, Lick. Gracias por su apoyo. Bueno, Gracias. ok, entonces si quieren solo déjenme migrar los datos y déjenme migrar los datos y con gusto para la otra semana ya lo tengo en el sistema, ¿ok? Porque esa migración a mí me toca hacerla manual en este caso, ¿verdad? No es que solo descargue puedo descargar la base, pero lo hace muy desordenado. Déjenme ver y con mucho gusto se los traslado. La otra cosa es, en la próxima clase, en el día miércoles, les voy a dar las indicaciones para la tarea que vale 20 puntos para el segundo parcial. ¿Ok? Bien, entrando algunos. Empecemos con el tema de la clase, pues empiezo a grabar. Bien, entonces lo último que vimos fue esto, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, Sí, Lick. gracias. Bien. Hablemos entonces ahora de la administración pública directamente desde la consideración orgánica de la administración. ¿Cómo así la consideración orgánica de la administración? Bueno, cuando yo hablo de esto, estoy hablando que cuando el Estado realiza sus funciones o cualquiera de sus funciones,
la más típica es como es administrar. Es decir, cuando se desenvuelve en lo que llamamos administración pública, lo hace a través de una serie de órganos. Para que entendamos esto, el Estado no actúa completo, ¿verdad? No se activa el Estado completo para poder desarrollar una actividad. Cuando decimos que ustedes estudian en la Universidad de San Carlos, decimos que la universidad nos prepara, ¿verdad? No es toda la universidad la que está realizando actividad para que ustedes reciban clases en este momento, no sé si me explico, sino que es una parte de la estructura, órganos administrativos, los que desarrollan sus actividades hasta el órgano administrativo final, que es el docente, que les imparte clases directamente. ¿Me explico? La administración pública no es como una máquina completa que se mueve, sino que son sus distintos órganos los que realizan cada una de las actividades y por ende desarrollan cada una de las funciones. ¿Me explico? No tenemos que entender entonces a la administración pública como un todo, sino entenderla desde cada uno de los órganos y cuál es la capacidad o hasta dónde llega la posibilidad de actuar de cada uno de estos órganos administrativos. Esto es fundamental entenderlo, porque desde ahí nosotros tenemos que entender que la administración pública no es un todo, ¿verdad? Y que la administración pública actúa por cada uno de sus órganos. Yo siempre digo que la administración pública es como el cuerpo humano, como aquella clase que recibimos en ciencias naturales, el organismo completo, el cuerpo humano, ¿sí? Pero el cuerpo humano funciona a través de células. Cada una de estas células tiene una función específica que debe realizar para que entonces todo el conglomerado funcione. Si no funciona una parte, si unas células empiezan a morir y dejan de funcionar, entonces el organismo empieza a fallar. ¿Me explico? Pero no funciona completo, sino que es por medio de estos órganos administrativos que desarrolla su función. No sé si nos va quedando claro. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, gracias. Sí, licenciado. Lic. Dígame. Sí, ¿vamos bien? Ok. Bueno, de esa cuenta entonces, de esa cuenta entonces, la organización estatal, ya dije, es un conjunto coordinado de autoridades y servicios que determinan su estructura. El desempeño de las funciones administrativas se manifiesta entonces a través de un conjunto de órganos investidos jurídicamente, expresan la voluntad del organismo político. ¿Qué es el órgano administrativo entonces? Conceptualicémoslo, entendamos lo que es. Bueno, hay tres teorías. La administración pública carece de personalidad y solo puede manifestarse mediante la acción de sus órganos. ¿Cómo hacen estos para ejercer las potestades que le confiere el orden jurídico? Para responder a esto existen diversas teorías. Vamos a ver las teorías que más las tres teorías más comunes, digamos, y cuál es la que nos compete a nosotros. La primera teoría es la teoría del mandato. Esta teoría es eminentemente civil. ¿Qué civil llevan ustedes ahorita? Civil 4. Sí. ¿Ya vieron el mandato? ¿Todavía no han llegado a esa parte? Todavía no, Lic. Ahorita están viendo obligaciones 2, ¿no? Lic, buenas noches. Yo creo que el mandato se ve en el civil 3, Lic. Con más razón, ¿sí? Pero ahorita ustedes están en civil 4, ¿no? Sí, ahorita estamos ya en contratos. Vaya, el mandato es un tipo de contrato. Clasificación de contratos, sí, ahí está, Lic.
Claro, ahí está, ya pasaron la compraventa, ya están por el mandato, ya lo pasaron y de plano no entraron a esa clase, ¿verdad? Los va a tener que regañar y castigarte por ese curso también. La verdad, yo creo que pasé ese curso gracias a Dios, Lick, porque no le entendía mucho al Vic. Bueno, entonces, explico un poco de civil, rapidito. El mandato es un contrato por medio del cual dos personas, un mandante y un mandatario, concurren en una negociación en la que el mandatario va a realizar actividades en nombre del mandante. ¿Sí? Básicamente, por decirlo así, de la forma más simple y más burda, usted manda a alguien a hacer algo por usted, pues. Entonces, como usted lo mandó, él tiene la representación suya, porque usted se la dio para mandarlo. ¿Me explico? Eso en teoría es el mandato. Es como cuando ustedes no quieren ir a la tienda a pedir fiado y entonces mandan al patojito. Mandan al hijo. ¿Verdad? ¿Quién adquirió la deuda ante el don de la tienda? ¿El niño o usted? Yo, Lick, Usted, correcto. ¿Por qué? Porque usted le dio esa potestad al niño. Le dio la potestad al niño que pidiera las cosas que usted le dijo y seguro se trajo un par de dulces más y usted se comprometió a pagarlo porque él solo hizo un mandado suyo. A grandes rasgos, eso es el mandato explicado muy burdo. La ventaja que yo tengo desde mi curso es que como no es mi responsabilidad que lo aprendan en la doctrina, entonces se los puedo explicar así en palabras muy comunes, ¿no? Así entendimos mejor. Claro, lo que pasa es que no puedo hacer así un examen, pues por eso le digo, ¿no? Bueno, la teoría del mandato es eso. La teoría del mandato es que usted, individuo que integra un órgano administrativo, recibe del Estado el mandato para hacer algo. ¿Me explico? O sea, el Estado comandante le dio unas facultades para que usted vaya y haga algo. Esto es más de derecho civil, como les digo, es una idea civilista y que no está lejana de la realidad antigua nuestra, porque recuerden que nosotros venimos del derecho romano, del jus civile y del jus gentius, en donde era, digamos, el derecho civil la base de todas las negociaciones. El tema de esto es que entonces no habría una responsabilidad mayor de parte de la persona, del mandatario, en esta circunstancia. ¿Me explico? Y algo muy importante, tendría que haber un acuerdo de voluntades, un negocio jurídico. Es decir, que los dos sujetos tengan la misma capacidad para contratar y decidir. No sé si me estoy dando a entender. En un mandato, yo lo mando y usted está de acuerdo en ir a hacer el mandado en mi nombre. Gratis, puede ser gratuito, puede ser oneroso, o le puedo pagar para que vaya. Cualquiera de las dos es vale. Difiere un poco con lo del órgano administrativo y por qué no en esta teoría no la tomamos tanto aquí en Guatemala, es porque entonces sería la persona más que un trabajador del Estado, un contratista del Estado, ¿verdad? Y por ende habrían similares derechos y obligaciones de ambos lados. Esto lo podría entender yo válido en un contrato 029, porque el contrato 029 es una contratación civil hecha por medio de de la ley de contrataciones del Estado, pero no en toda la actividad del Estado, porque la gran mayoría, no, perdón, el 90 y tanto % de los que realizan la administración pública son trabajadores del Estado. Entonces su situación y su circunstancia no es la misma que un mandatario porque no es una relación civil, es más bien una relación de índole laboral. ¿Sí, José? Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta. En esta, la teoría del mandato, se podría poner como ejemplo los embajadores que representan a Guatemala en otros países, ¿no? Sí, podría ser una forma en la que se podría dar. Sin embargo, la diferencia es que estos trabajadores, digamos, no contrataron las condiciones del mandato o de la función que van a ir a realizar. Usted fue contratado como embajador y va y representa al país, con todas las obligaciones que conlleve representar al país y que están establecidas en la ley
correspondiente, ¿verdad? En la Ley de Relaciones Exteriores. ¿Me explico? O sea, el tema es ese, sí podemos encontrarle similitudes del mandato a todo, porque al final el Estado le está pagando a alguien para que haga algo. Si lo vemos desde esa manera, sí, hay rasgos de la teoría del mandato, pero no es 100% esta teoría, ¿me explico? No podemos encuadrar 100% el qué hacer en esta teoría. ¿Me explico? Sí, gracias. Bueno, entonces, como esta es como demasiado amplia, porque los dos tendrían que ser contratistas y todo eso, está la segunda teoría, que es la teoría de la representación. Esta teoría también nace del derecho privado y con ella se ha querido asimilar la situación de un funcionario. El presidente es un mandatario, pero el presidente es mandatario por otra circunstancia, ¿sí? El presidente es mandatario porque él tiene la representación política del Estado. Entonces ahí sí tiene cierta preeminencia el por qué se le llama mandatario, pero no entra de todos modos en esta teoría. ¿Me explico? Porque el presidente no decide administrativamente en dónde no representa al país. Sí tiene alguna coincidencia en el hecho que el presidente, pues como ustedes se han dado cuenta, dependiendo del presidente que esté, así son las políticas que toma, es decir, tiene esa capacidad hasta cierto punto de decisión en lo político, ¿verdad? Que eso creo que ya lo expliqué en su momento y si no, fijo, se los explico en el segundo curso. ¿Ok? Bueno, en la teoría de la representación, el Estado, o digamos lo que se ha querido es asimilar la situación del funcionario empleado público con la del tutor de un menor o incapacitado que no puede ejercer por sí mismo sus derechos ni cumplir con sus obligaciones. Civil 1, ¿verdad? Tampoco nos acordamos. Bueno, cuando hablamos de tutela, cuando hablamos de patria potestad, cuando hablamos de incapacidad, en este caso es porque algunos doctrinarios, algunos pensadores han querido meter la idea o han querido establecer la figura que el Estado como ente totalitario, como es tan grande, no puede actuar por sí mismo. Entonces que los empleados o servidores públicos son como tutores del Estado y que tienen la representación legal de este. No sé si me explico. Como que todos fuéramos abogados del Estado, como que todos fuéramos representantes del Estado, porque el Estado no se puede valer por sí mismo. No deja de tener cierta realidad que el Estado por sí mismo no existe, es una figura ficticia, pues, o sea, no, obviamente tienen que existir los seres humanos para que funcione, pero no desarrolla sus actividades de esa manera. O sea, no es que el Estado no tenga poder, no tenga control, porque entonces ahí perdemos el jus imperium. Ahí el Estado, entonces no decía nada, no, que el Estado es un ente que lo que hacemos los trabajadores del Estado es decidir por él, y tampoco es así la situación, ¿verdad? Siempre hay quien dirige y el Estado es una figura de autoridad que ha sido así investido por la Constitución. No sé si me explico la diferencia entre uno y otro. En la teoría del mandato, el niño va a la tienda porque el papá lo mandó y el niño acepta ir. Hay una negociación jurídica, hay un concierto de voluntades, se ponen de acuerdo y va. En la teoría de la representación, el papá va porque el niño no tiene la capacidad de ir por sí mismo a hacer un mandado, a hacer algo, ¿sí? El papá va porque el niño no tiene la capacidad de ir solo a hacer cualquier cosa. Es decir, la actividad a la que el niño debería de ir o necesita ir, no la puede hacer porque el
demasiado pequeño para entonces el papá lo hace en nombre de él. ¿Me explico? Cuando le inscribimos al colegio, cualquier cosa que hacemos en nombre de nuestros hijos. Se dan cuenta, es como al revés, ¿verdad? Esa es la teoría de la representación. Tampoco la podemos tomar por válida porque el trabajador del Estado no es superior, ni controla, ni domina, ni tiene la tutela sobre el Estado. Pues el trabajador del Estado es eso, trabajador del Estado, empleado público, funcionario público. Ya entenderemos la diferencia entre uno y otro más adelante. ¿Ok? ¿Dudas? No, Lick. Gracias. Bien, continuemos entonces. Y entonces tenemos la tercera teoría, que es la teoría del órgano. Esta, ahora sí, nace del derecho administrativo, nace del derecho público. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, conforme fue creciendo el derecho administrativo, recordemos, el derecho civil, los primeros vestigios los tenemos en Babilonia hace más de 3000 años, se lo saben ustedes, no tengo que recordárselos tanto. Mientras que el derecho administrativo, ya lo dijimos aquí, nace después de la Revolución Francesa, empieza su edad de niñez es entre la Revolución Francesa y las dos grandes guerras, y empieza a crecer a partir de que terminan las dos grandes guerras. Bueno, el derecho público viene a establecer esta nueva teoría, la teoría del órgano, en cuanto a que la posición del Estado es lo que les explicaba hace un rato de las células, que nace de las teorías orgánicas, asemejando, como les decía, al Estado con el organismo del cuerpo humano, en donde les explico que el órgano administrativo viene a ser parte de la concepción de que este término debe entenderse en un verdadero sentido etimológico. Es decir, que órgano es un instrumento para la realización de fines humanos. O sea, el órgano administrativo es esa pequeña célula particular y que es la que va a desarrollar las funciones. Gerke manifestaba que la diferencia entre el órgano de la persona pública y el titular del mismo, explicando lo que el derecho constitucional establece, las condiciones por las cuales un acto de voluntad realizado por ciertos individuos debe considerarse no como simple manifestación de la actividad de dichos individuos, sino como manifestación de la existencia de un ser colectivo. ¿Cuál es la gran diferencia para que lo entendamos? La gran diferencia es que cuando yo actúo por mí mismo, como persona, estoy tomando decisiones personales, decisiones que solo me competen y me afectan a mí, ¿sí? Pero si estoy actuando en nombre del Estado, si estoy actuando como servidor público, lo estoy haciendo en nombre del Estado, en nombre de la colectividad, y por lo tanto no puedo tomar decisiones antojadizas, sino que mis decisiones van a ser pensando en la colectividad y no pensando en mí mismo. No sé si me explico. Es la diferencia entre la teoría del órgano y la teoría de las otras dos teorías. Acá el Estado no lo vemos como un contratista ni como un menor incapacitado. No. Acá vemos al Estado como lo que es la supraestructura que estableció Marx, la supraestructura que tenemos entendida desde el derecho constitucional, la forma y la figura que crearon los pensadores alemanes y austriacos en el siglo pasado, ¿sí? Eso, el Estado, eso es, y que funciona por medio de sus trabajadores, que ellos van a actuar, van a tener cierta libertad de acción, dependiendo de las circunstancias, porque en algún momento van a tomar, decisiones en nombre de la colectividad, no en nombre de sí mismos. ¿Ok? En nombre de la colectividad, no en nombre de sí mismos.
¿Dudas hasta acá? No, Ok. Villegas Basavilbaso define el órgano administrativo. Él lo define desde su esencia y se las voy a explicar acá un poco. Define desde su esencia como órganos a los individuos que singular o corporativamente, es decir, uno o varios reunidos, quedan investidos por la Constitución mediante los procedimientos que la misma determina para actuar por la colectividad y cuya voluntad es, por habilitación estatutaria, la voluntad legal de la colectividad. Qué difícil entender esto y se los voy a tratar de, sobre todo en estados como el nuestro, y se los voy a tratar de explicar. Esto es viendo la esencia de lo que es el órgano administrativo, que ustedes entiendan en el fondo por qué actúa así y por qué es así el órgano administrativo. Vamos a ver. La soberanía y la democracia tienen que ver acá. La soberanía la tiene el pueblo, ¿sí? La democracia es la forma por medio de la cual nosotros elegimos a nuestras autoridades y nombramos a quien va a tomar decisiones por la mayoría. ¿Ok? Para que entendamos esto, no podemos irle a preguntar a todas las personas del país si están de acuerdo con que se ponga, se coloque, se autorice el funcionamiento de una gasolinera a menos de 50 metros de una escuela. ¿Sí? No podemos hacer una elección, una votación solamente para que la gente diga sí o no a la instalación de una gasolinera. Entonces, hay un empleado público que pertenece a un órgano administrativo que debe de estudiar el expediente y decidir si es aprobada o no es aprobada. Esa será firmada por el ministro, que es quien toma la decisión al final. Ministro que fue puesto por el presidente dentro de las potestades del presidente que le dimos al momento de votar por él, o los que votaron por él, o los que votamos por él, porque sorpresivamente a 3 años de las elecciones todavía no entiendo cómo ganó el presidente actual, porque ahora nadie votó por él, ¿no? Todos se olvidaron que votaron por él. Entonces, nosotros delegamos a las autoridades nombran a los funcionarios, a los empleados públicos, para que realicen las actividades. Esa es la esencia del órgano administrativo. Yo puedo denegarle esa gasolinera, ¿sí? Porque el Estado me dio esa potestad, porque quienes dirigen el Estado lo puso la ciudadanía por medio de la democracia. Por lo tanto, mi voluntad, lo que yo estoy diciendo aquí, este no rotundo, es no, y es el no de todo el Estado, es el no de la colectividad, es el no de todas las personas. ¿Dudas? No, licenciado, todo claro. Ok. Latinoamérica tiene cualquier cantidad de casos. Tenemos a un país a la par, un país pequeñito hacia la par, que el presidente de la República, como regalo de independencia, les dice: señores, voy a participar nuevamente para presidente de la República. La Constitución dice que no, pero la sala de lo contencioso, porque allá es sala, no es corte como acá, no, que es una sala, es a nivel de salas. La sala de lo constitucional, que nosotros pusimos, porque ustedes nos delegaron a nosotros para que nosotros la pusiéramos, ha interpretado la Constitución nuevamente, y en su nueva interpretación sí puedo participar nuevamente para presidente. Y por lo tanto, anuncia su candidatura a la presidencia para un nuevo periodo.
tomó la decisión por la colectividad. Y tiene razón en su argumentación. Bajo esta doctrina, bajo la doctrina, esta es una verdad. Él fue electo para tomar las decisiones en nombre del pueblo de El Salvador. ¿Sí? Segundo ejemplo, Chile. Chile elige hace un par de años vota para decidir si cambiaba la constitución que venía desde tiempo de Augusto Pinochet. Bueno, la última reforma era posterior, pero la base de la constitución era del tiempo de Augusto Pinochet. Y decide, no es caso Suri Ríos. Sería como que el presidente actual, perdón, es para la pregunta que me hicieron ahí. No, sería como que el presidente actual decidiera participar para la presidencia. ¿Sí? Caso Suri Ríos, caso especial, con gusto se los explico cualquier día de estos. Pero, no es el caso, digamos, el caso de Nayib Bukele es como que el presidente actual, bajo una interpretación, y quisiera participar nuevamente, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no tenemos dos artículos que cierran el tema de la reelección, o sea, utilizan el tema de la palabra reelección, nueva elección, o sea, en la constitución de nosotros se utilizan todos los términos posibles para que quede claro que no se puede volver a intentar, ¿no? Ni ahorita, ni después, ni si ya fue y se acabó. Bueno, en El Salvador hicieron esa interpretación. Voy al caso de Chile. El caso de Chile es distinto por un simple momento. Viene la población y vota por un cambio de la constitución. Y hace una elección y por primera vez gana la izquierda radical, gana mayoría para hacer una nueva constitución. Y entonces, si ustedes veían al presidente de la asamblea y a los líderes de este cambio, decían, es que ahora ya no es si quieren o no quieren. La derecha, si quiere incluir algo en nuestra constitución, decían ellos, tienen que venir a hablar con nosotros, porque quienes tenemos la mayoría para decidir qué ponemos y qué no ponemos somos nosotros, porque el pueblo nos dio esa potestad. ¿Qué sucede? Bueno, ese discurso pega en la población, pero ellos tenían un último candado. Previo a entrar en vigencia esa constitución nueva, debía de someterse a una consulta popular para decidir si entraba en vigencia o no entraba en vigencia. Y hace un par de semanas, creo 2-3 semanas, fue el referendo por medio del cual Chile votó por el no y por una mayoría, creo que de 60-40 o algo así, o 61-39, algo así, decide no apoyar la nueva constitución y fue un como, siempre gracias, les quedó bonita, pero seguimos con la constitución anterior. El pueblo pudo cambiar su decisión en algún momento. Pero ambos ejemplos me llevan a lo mismo. Estos órganos estaban para realizar funciones que la población, el Estado les dio desde su democracia y desde su soberanía. Por eso es que los menciono en esta parte sustantiva para que entendamos que en esencia los órganos administrativos son entes cuya función es realizar actividades y tomar decisiones en nombre de la colectividad, no en nombre propio, en nombre de la colectividad. ¿Dudas? No, Lick. No, Lick. No hay dudas ni comentarios. Qué clase más rara la que me tocó hoy. Estamos bien hasta ahí. Bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Solo una duda en cuanto a la reelección de presidentes. ¿Esto va igual para los alcaldes y así, no? No, los diputados y los alcaldes sí se pueden reelegir. Las veces que pueda ser electo o también tiene como que algún... Las veces que puedan ser electos. Ok, gracias, Lick. Sí. Uh-huh.
No. Ahí, recuérdense que la Constitución tiene 3 niveles de artículos. Hay artículos que pueden modificarse libremente, el Congreso puede modificarlos. Hay artículos que son digámoslo así, que pueden modificarse por medio de el Congreso de la República con consulta popular. Hay otros que pueden por medio de Asamblea Nacional Constituyente y hay unos que son pétreos, que esos no se pueden cambiar. Entonces la única forma de cambiarlos es o bien aprobando como en Chile una nueva constitución, es decir, que la población votara por una nueva constitución, o bien por golpe de Estado, ¿verdad? Son como los niveles, los famosos artículos pétreos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Bien. Alguien me decía en el chat el tema de Suri. Pues con mucho gusto, si quieren más adelante les explico el caso. Es que el tema es los tiempos, ¿va? Ustedes, porque ahorita está de moda porque las elecciones, se convocan elecciones en enero. Y eso es parte del segundo curso. Entonces, ahí se los explico tranquilamente, ¿verdad? Pero aquí trataré, si nos da tiempo en un periodo, hablarles de ese tema, ¿ok? Ya de los últimos. Sí, correcto. En El Salvador sí era válido ese cierre que hace usted al final. Me dice, pero no quiso esperar porque el pueblo lo quiere en el poder. Que lo digan allí es como cuando cierta señora dijo, me divorcio de mi marido para casarme con el pueblo de Guatemala porque el pueblo me quiere como presidenta de la República. Uf, complicado. Es complicado, ¿verdad? Está en la Constitución, María José. Si me pregunta cuáles artículos se pueden modificar y cuáles no, está en la misma Constitución, la Constitución lo establece. No puedo, obviamente eso fue parte de derecho constitucional en su momento, ¿verdad? Pero sí, en la Constitución lo encuentra. ¿Ok? ¿Qué artículos se pueden modificar y cuáles no? Me decía algo sobre por supuesto, me decía alguien algo sobre el caso de la diputada que asfaltó una calle hasta su hotel. No sé en qué sentido. Ever, si me lo puede explicar. Buenas noches. No, es que hace unos años atrás surgió la noticia de que había una diputada que pues, obviamente yo le preguntaba si aplica para diputados esa teoría, debido a que ella pues no sé cómo estuvo el asunto, pero tal es que la calle que ella había asfaltado daba hasta su chalet de hotel. Sí, correcto. Se supone que fue electa para representar un determinado distrito del país, pues no había actuado en beneficio de la colectividad, ¿o sí? Mire, acá resulta, eso me lo preguntaron en la clase anterior y lo voy a decir. Acá nos toca a nosotros enseñar el deber ser, cómo deben de ser las cosas. A nosotros como docentes nos corresponde enseñarles a ustedes lo que establece la doctrina y lo que establece la norma jurídica. Ahora bien, cómo actúan las personas y qué pasa en la calle, es muy difícil meternos a eso. Por eso es que entrar a ejemplos es complicado y por eso traté de usar ejemplos fuera del territorio nacional, porque hay 1000 casos en donde no se hicieron las cosas como se deberían de hacer. Hay 1000 casos donde se dio, por ejemplo, el caso que usted mencionó. Yo creo que se los mencioné en la clase cuando hablamos de lo que era el abuso de poder y la desviación de poder, ¿verdad? Que era lo que aplicaba en este caso.
¿verdad? ¿Ok? Sí, Lick, gracias. Listo. Bueno. ¿Sí? ¿Dudas? Adelante, ¿quién me habló? Cristian, por el orden. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Gracias. Solo una pregunta, continuando con lo que había comentado el compañero Catalino sobre para hacer una modificación o directamente reformar toda la Constitución para que el pueblo esté de acuerdo con ello, ¿por qué medios se utilizaría? ¿Sería igual por una consulta popular? Sí, bueno, rapidito, ¿verdad? Ustedes, 278 de la 278 de la Constitución establece Asamblea Nacional Constituyente para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución. ¿Cuáles serán los del capítulo 1 del título 2? ¿Alguien se imagina? Aquí vamos a... Capítulo 1 del título 2, dice. Son todo lo referente a la... Permítame, ya se perdió. Todo lo referente al... Derechos humanos. Derechos humanos. Sí, derechos humanos y derechos sociales. ¿Sí? Todo eso, para reformar esos, establece la misma Constitución en su artículo 278, si mal no estoy. Sí, 278. Es la rigidez propiamente dicha, ¿verdad? Del 278. Exacto, nos dice, para reformar cualquier artículo de los contenidos del capítulo 1 y el título 2, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoquen una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya a revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha y hora para llevar a cabo las elecciones dentro de un plazo de 120 días. ¿Sí? Luego, al establecerse la Asamblea Nacional Constituyente, en el 280, para cualquier reforma, otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso lo apruebe con el voto afirmativo de las 3/4 partes, pero ninguna reforma entrará en vigencia hasta que sean ratificadas por medio de la consulta popular a que se refiere el artículo 173. ¿Me explico? O sea, para los artículos, tanto el 278 como el capítulo 1 y título 2 de la Constitución, del título 2, perdón, de la Constitución, por medio de Asamblea Nacional Constituyente, y los demás, puede ser el Congreso, pero siempre, al final, hay que ir a una consulta popular para poder determinar si se aprueba o no lo que haya hecho tanto la Asamblea Nacional Constituyente como el Congreso de la República en 2/3 partes. ¿Me explico? ¿Ok? Son artículos que son bien cerrados, ¿verdad? No puede modificarse la Constitución si no hay una consulta popular. ¿Ok? Bueno, regresemos al curso. Los artículos pétreos solo por medio de la fuerza y violencia, no. Se pueden también por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Así como fue el caso de Chile, ¿verdad? Una decisión del pueblo, pero va a ser muy complicado llegar a esto, ¿verdad? Y por último, vamos a cerrar hablando de entender que el órgano administrativo como tal no tiene personalidad jurídica propia ni exclusiva, sino que es parte de la entidad pública a la que pertenece. O sea,
el funcionario de la SAT, el vista de aduana, que no nos deja ingresar un producto allá en la frontera, él no tiene personalidad jurídica propia, él lo está haciendo en nombre del Estado de Guatemala, en nombre de la SAT y en nombre del Estado de Guatemala. ¿Por qué razón? Por lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? Él no actúa por sí mismo, actúa en pro de la voluntad del Estado, en teoría. Componentes del concepto órgano. Bueno, primero la competencia, que es el conjunto de atribuciones y potestades que le han sido asignadas como resultado de la distribución que se hace al estructurarse una persona jurídica. Esta competencia se las voy a explicar de mejor manera en un capítulo específico, ¿ok? Donde hablo de jerarquía y competencia. Entonces, no entro a eso ahorita, ¿verdad? La forma, que es como se integra el órgano administrativo, ya les voy a explicar más adelante, pero hay colegiados, hay unipersonales, hay donde hay bastante jerarquía, por ejemplo, en un órgano administrativo de asesoría, por ejemplo, en la planificación está el jefe de planificación, la planificación de infraestructura, la planificación presupuestaria, la planificación, qué sé yo, académica, no sé, y luego estarán los asistentes, la secretaria, o sea, todo eso es parte de la estructura interna de un órgano, y habrá una estructura distinta, como pasa, por ejemplo, con el Consejo Municipal, donde simple y sencillamente será el alcalde, el Consejo Municipal, los síndicos y concejales, y el secretario municipal, que no tiene votos, sino solamente voz informativa dentro del Consejo, y listo. Sí, la integración va a depender de su organigrama, esa la vamos a encontrar en el organigrama de cada entidad. Y luego la voluntad humana. La voluntad humana, por supuesto que es fundamental, ¿verdad? El humano es el titular del órgano y actúa como tal, recordando que su manifestación de voluntad es la manifestación de voluntad de la mayoría. Si no hay un elemento humano ahí, no puede desarrollar ninguna actividad ese órgano administrativo, obviamente, ¿verdad? Si no hay alcalde, pues, ¿quién toma las decisiones en la municipalidad? Administrativas, porque si no está el alcalde, el consejo municipal sí las puede tomar en las de dirección. ¿Dudas? Bien, si no hay dudas, por el tiempo dejamos hasta aquí el tema de hoy y continuamos en la próxima clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Noches, bendiciones. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Bendición. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.